Primero quiero hacer énfasis en por qué es importante este tema. Aquí ya vemos aproximadamente 44 personas reunidas, 43, y de los que estamos acá, ¿quién de nosotros no tiene uno o más familiares que padecen hipertensión arterial? ¿Quién de ustedes no tiene un vecino o una vecina que padezca hipertensión arterial? Por supuesto que todos tenemos un familiar, un vecino que pueda presentar hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque esta patología representa más de 1.000 millones de casos a nivel mundial. Hay más de 1.000 millones de casos de hipertensión a nivel mundial. Es una cifra sumamente alta y la mortalidad de esta patología es aproximadamente 900 millones de muertes al año. Recuerden que hablábamos en las patologías previas, por ejemplo, cuando hablábamos de asma, representaba 250.000 muertes al año en los Estados Unidos, pues esta representa aproximadamente 900 millones de personas que mueren al año asociadas a hipertensión arterial. Entonces, es un dato 9 millones es un dato sumamente importante, es un dato que definitivamente tenemos que tomar en cuenta, pues es una enfermedad con una alta prevalencia, con un aumento en la incidencia a partir de que hemos ido adoptando medidas y costumbres que van en contra de la salud, y pues por eso es un tema sumamente importante para discutir. ¿Cuándo surge la hipertensión arterial? ¿De qué hablamos cuando hablamos de hipertensión arterial? La hipertensión arterial se conoce desde aproximadamente 2.600 años antes de Cristo y se denominaba la enfermedad del pulso duro. Escuchen bien, 2.600 antes de Cristo ya se empezaba a ver anormalidad en cuanto a los valores de presión, pero no se tenía una idea de qué era y se les conocía como la enfermedad del pulso duro. Incluso muchas veces se llegó a pensar que era un trastorno fisiológico normal porque se empezaba a ver en los adultos a medida que iban avanzando en edad. Entonces se pensaba que era un proceso fisiológico de adaptación al paso de los años. A medida fue transcurriendo el tiempo, en los años 1700, 1800 aproximadamente, todavía surgía un gran enigma y una gran duda respecto a qué era la hipertensión arterial y se empezaba a conocer mejor. Pueden ver la imagen que les acabo de poner enfrente, donde lo que quiero resaltar es lo que está utilizando la persona para tratar su hipertensión arterial. Estas son sanguijuelas, lo que se está aplicando sobre el brazo es sanguijuelas. ¿Por qué? Porque se consideraba que era una enfermedad que mejoraba a través de la disminución de la cantidad de sangre que estaba en el cuerpo y se realizaban flebotomías para disminuirla. Se creía que en los tiempos antiguos la mayor forma de tratarla era a través de la acupuntura y otras personas utilizaban, como los egipcios, utilizaban esta técnica a través de sanguijuelas en la piel, trataban de controlar la presión arterial. Sin embargo, no es hasta el siglo XX, más o menos en los años 40, cuando se empieza a ver realmente lo que es la hipertensión arterial, empiezan a desarrollarse los fármacos en contra de la presión arterial y más o menos en 1770, 1800 empiezan a haber mediciones indirectas de la presión arterial. La primera vez que se supo que una arteria era la que podía medir esto fue cuando un científico francés canalizó una arteria de un caballo a través de un tubo de vidrio y observó que a medida que oscilaba cada latido cardíaco, el tubo llenaba cierto volumen y volvía a descender cuando pasaba el latido cardíaco y empezó a determinar que quienes nos podrían determinar los valores de presión arterial eran, como su nombre lo dice, las arterias. Desde ese entonces hasta acá es una enfermedad que ha sido sucesivamente estudiada, ha sido muy basta la variedad de conocimientos y actualizaciones que surgen con frecuencia con respecto a la hipertensión arterial y es una de las enfermedades que prevalece a nivel mundial. Entonces los traigo con un poco de historia para llegar a la actualidad y conocer verdaderamente de qué hablamos de hipertensión arterial. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo de lo que se considera enfermedad global. Cualquier causa de enfermedad suele estar relacionada con presiones arteriales elevadas. Por eso es una enfermedad muy importante. La presión alta afecta a más de 1.000 millones de personas y como les decía, se calcula que la muerte aproximada cada año es de 9 millones de personas al año. Si asma, que era importante, hablábamos de 250.000, como les dije, aquí son 9 millones.
En Estados Unidos, 28.7% de los adultos gringos, o en promedio 58.4 millones de personas en los Estados Unidos, tienen hipertensión arterial. Vean la magnitud de lo que esto representa. Si por cada persona con hipertensión duplicamos y a veces elevamos hasta 4 la probabilidad de presentar un efecto cardiovascular adverso, imagínense 58.4 millones de personas que presentan hipertensión arterial. Estos son datos y números que son sumamente importantes y que realmente dan miedo. Por eso hay que conocer y evitar esta enfermedad. No es así de sencillo. De este porcentaje de población que les estoy presentando acá, deben saber que quienes más presentan hipertensión son las poblaciones caucásicas en Estados Unidos, los blancos. Y luego vienen los negros, los afroamericanos. Los afroamericanos tienen trastornos de hipertensión que son sumamente difíciles de controlar. Y en tercer nivel de característica poblacional o étnica que presentan hipertensión estamos los latinos. Entonces, caucásicos, negros y latinos, en ese orden es la mayor incidencia de hipertensión arterial, pero de todos ellos la de más difícil control es la que se presenta en los pacientes generalmente negros. ¿Por qué quiero mostrarles esta diapositiva? Bueno, del 2007 al 2010 se determinó en Estados Unidos cuál era la población que realmente sabían que tenían hipertensión arterial. De estos 58.4 millones de personas, el 81.5% sabían que tenían trastornos hipertensivos, o sea, estos tenían idea de que tenían la enfermedad, pero de estos solo el 74.9% estaba con un tratamiento indicado para tratar la hipertensión arterial. Si son 58.4 millones, solo 80% de esto, es decir, unos 42 millones de personas sabían que tenían la enfermedad de hipertensión arterial. De estos 42 millones, solo 74.9 estaban siendo con una indicación médica para tratamiento, es decir, más o menos unos 32 millones de personas, pero estos 32 millones de personas, nada más el 52.5% de la población estaba utilizando sus tratamientos, es decir, solo unos 20-25 millones. Miren cómo vamos reduciendo el número y a qué datos llegamos. Y estos señores es Estados Unidos, donde los fármacos generalmente se las dan las aseguradoras o se las dan las farmacéuticas como Walgreens, CVS, todas estas. A diferencia de lo que pasa con nosotros, que los fármacos para tratar la hipertensión arterial oscilan entre 150, los más económicos, hasta 500, 600 quetzales, los de mejor categoría, es una enfermedad costosa para nuestra población y para el mundo. Pero ¿por qué quiero resaltarles esto? Bueno, en Latinoamérica el 13% de las muertes está vinculada a hipertensión arterial y todos los pacientes que presentan algo grave de discapacidad, el 5.1% de estos está relacionado con presentar hipertensión arterial. Y pues datos interesantes es que la prevalencia justa para la edad de la hipertensión arterial en la población adulta de diferentes países varía entre el 26 y 42%. Esto es en Latinoamérica. Vimos el mundo, vimos Estados Unidos y estamos viendo Latinoamérica. Y se sabe que influye mucho lo que es el ambiente, como vamos a ver en la fisiopatología. Ha sido ampliamente demostrado que, por ejemplo, México, donde antes había bajos índices de hipertensión, y esto se los mencionaba ayer el doctor Jerez, ahora tiene grandes índices de obesidad, de síndrome metabólico y por ende grandes índices de incidencia y a la vez de prevalencia de hipertensión arterial, porque a medida que vamos adaptando costumbres de países desarrollados donde antes prevalecía la hipertensión arterial, a medida que nosotros adaptamos estas costumbres, vamos haciéndonos con mayor incidencia de esta patología. El sedentarismo, el estilo de vida acelerado, la comida no saludable, todos estos factores de ambientales y de estilos de vida van haciéndonos propensos a desarrollar hipertensión arterial y más si tenemos el componente genético. Se ha visto que 60% de los pacientes que son hipertensos por lo menos tienen el 20% tiene lo que es sobrepeso. Entonces es importante mencionar eso también. Ahora, ¿qué pasa en Guatemala? Pues los estudios más recientes que existen están dados a través de esta estadística que se obtiene del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Ellos trataron de determinar cuál era el departamento con mayor morbilidad asociada a hipertensión arterial en Guatemala y miren los datos que nos arrojan. El departamento, por supuesto, que tiene mayor incidencia de hipertensión arterial es Guatemala. Miren, le sigue Petén, le sigue Petén, le sigue Santa Rosa, le sigue el Quiché
y así sucesivamente, siendo el progreso el departamento que menos pacientes con hipertensión tiene. Esto lo obtuvieron a través de los datos que nosotros ingresamos cuando vemos un paciente en cualquier consulta externa de hospital o de puesto de salud o de centro de salud y los anotamos en el ICSA. Estos datos se introducen a la Red Nacional de Salud y se pueden sacar estas tabulaciones. Obviamente Guatemala tiene la mayor densidad poblacional y por supuesto somos los que tenemos mayor incidencia de hipertensión. Ahora, miren los casos de morbilidad reportados en ese mismo año, el 2017, que es la última vez que se tienen. Hipertensión esencial o primaria en 138, casi 138,000 pacientes. Hipertensión secundaria o no específica, nada más en 3,500 pacientes. En Guatemala y en muchas partes del mundo existe mucho subregistro, pero a pesar de esto, tenemos estos datos que son bastante significativos. Les mencionaba que el 82% de los gringos saben que tienen hipertensión, 74,9% tienen una receta médica y el 52% nada más lo cumplen. Pues en Guatemala no estamos diferentes. El único estudio que ha tratado de evaluar esto fue un estudio de tesis desarrollado en el Hospital Nacional de Escuintla en el año 2014. Es un estudio de tesis para graduación de medicina interna y trataron de valorar cuál era la adherencia al tratamiento antihipertensivo en un grupo poblacional de 223 pacientes. Y miren qué porcentaje de pacientes son los únicos que tienen adherencia al tratamiento farmacológico, 37,22%. Es decir, que si tenemos aproximadamente 138,000 pacientes con hipertensión, más o menos unos 42,000 son los que tienen adherencia al tratamiento. Entonces, es muy importante, señores, porque la hipertensión arterial trae consecuencias drásticas y severas para las personas que no logran controlar la hipertensión arterial. Es una enfermedad muy difícil si no se logra controlar y que trae consecuencias nefastas para las personas. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo como médicos en formación? Mejorar estos datos, ayudar a que la gente pueda tener una terapéutica adecuada para la hipertensión arterial y que tenga un apego adecuado. ¿Cuáles fueron los factores que vieron que influyeron en la no adherencia? El sexo masculino, los hombres somos más necios para tomar tratamiento, la baja escolaridad que prevalece en nuestra población de Guatemala, el inadecuado conocimiento de la enfermedad. Esto nos pasa a diario, gente que no sabe qué es la hipertensión arterial, el tiempo de evolución de la enfermedad mayor a 6 meses, la gente piensa que es una enfermedad que se cura y que si toma el medicamento 3, 4 meses está bien, pero después de 6 no puede comprarlo, como dice acá, que el nivel socioeconómico fue factor influyente o ya se cansan de tomarlo. Y un factor importante que es uno que nosotros no nos puede pasar por alto y no lo podemos cometer es el inadecuado trato al personal médico. Por favor, al paciente con hipertensión arterial, ya vieron cuántas existen, cuántos se mueren, ya vieron apenas cuántos toman el tratamiento. Por favor, tómense unos minutos cuando tengan un paciente o un familiar con hipertensión arterial para darle plan educacional. Bueno, ahora que hemos visto esto, vamos a continuar y vamos a ver ¿cuáles son los mecanismos que prevalecen en la hipertensión arterial? Que es muy importante. Cuando revisen su literatura se van a dar cuenta que la hipertensión arterial está determinada por dos factores fundamentales, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es el volumen de sangre que nuestro corazón puede expulsar y que tiene que vencer una presión a través del trayecto vascular. Entonces, si mis vasos sanguíneos no oponen resistencia, mi sangre va a fluir de forma natural. Pero si yo tengo una resistencia en la vasculatura periférica aumentada, o sea, hay mayor resistencia, por supuesto que va a haber un grado mayor de presión arterial. Entonces, si yo meto más volumen por un tubo o una cañería que tiene un radio determinado, si el volumen es más de lo que mi radio es capaz de tolerar, pues obviamente va a aumentar la presión. Y viceversa, si tengo un mismo volumen de siempre, pero el radio de mis tubos se disminuye, por supuesto que va a aumentar la presión arterial. Es como cuando agarran una manguera. Pues si ustedes están regando una planta con una manguera con la llave abierta y la están haciendo de forma normal, tiene cierta presión. Pero si ustedes aumentan la cantidad de agua que sale de la llave a través de la manguera, va a aumentar la presión a través de la manguera. O lo que muchos hemos hecho, tapar con nuestro dedo el orificio de salida de la manguera y esto también aumenta la presión. ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo el diámetro de salida
del agua. Entonces, así de igualito funciona la presión arterial al interior de nuestros vasos sanguíneos. Entonces, si alguna vez le preguntan, doctores, cuáles son los factores que determinan el valor de presión arterial, el gasto cardíaco por un lado y por el otro la resistencia de nuestra vasculatura periférica. Listo. Ahora bien, ¿qué nos modifica el gasto cardíaco? La frecuencia cardíaca, como podemos ver acá, y el volumen sistólico. Entonces, el gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco está determinado por el volumen sistólico. A mayor volumen sistólico, mayor cantidad de sangre. A mayor frecuencia cardíaca, mayor cantidad de sangre se va a bombear. Entonces, por eso el gasto cardíaco está determinado por estos dos valores y por las resistencias vasculares periféricas, ¿verdad? Entonces, continuando con la plática, esto es muy importante y necesito que le presten mucha atención. Siempre les hemos dicho, para saber medicina interna necesitan saber fisiopatología y no tanto memorizar. Necesitamos saber fisiopatológicamente cómo ocurren los procesos. ¿Qué sucede con el volumen intravascular? Sabemos ya que nuestros vasos son capaces de responder como un mecanismo reflejo a los cambios de presión que existen al interior de ellos, pero hay un límite al que pueden responder. Y sabemos que un enemigo para la presión arterial o algo que definitivamente va a aumentar los volúmenes intravasculares es el sodio. Entonces, a mayor sodio, mayor retención de agua y mayor volumen al interior de nuestros vasos. Si habíamos dicho antes que a mayor volumen al interior del vaso aumenta la presión arterial, entonces niveles más altos de sodio atraen mayor cantidad de agua y aumentan el volumen al interior de la vasculatura, provocándonos hipertensión arterial. Es un mecanismo, y esto no lo van a olvidar jamás, para reducir los niveles de presión arterial, es reducir los niveles de sodio que se consumen para disminuir el volumen intravascular. Entonces, el sodio, ¿por qué el sodio afecta tanto? Bueno, el sodio está relacionado sobre todo cuando tiene el componente de cloruro de sodio. Entonces, este componente del cloro es el que nos aumenta los valores de presión arterial también. Entonces, ojo con el sodio y sobre todo cuando es cloruro de sodio, como la sal de mesa, como las soluciones que podemos colocar en los pacientes. Entonces, cuando tiene el componente de ser cloruro de sodio, aumenta más la presión arterial. ¿Para qué otros sistemas intervienen en la hipertensión arterial? Por supuesto que interviene lo que es el sistema nervioso autónomo, el sistema de renina-angiotensina. Por favor, presten atención a estos dos, porque sobre estos dos sistemas se fundamenta la fisiopatología y la farmacodinamia para tratar la hipertensión arterial. Entonces, la mayoría de fármacos orientados al tratamiento de la hipertensión arterial están orientados a bloquear el sistema nervioso autónomo, dependiendo qué receptor sea, y a bloquear el sistema renina-angiotensina. ¿Por qué? Bueno, ya vimos cómo el sodio y el volumen intravascular aumentan la presión arterial. Ahora, ¿qué pasa con el sistema nervioso autónomo? Este también va a aumentar la presión arterial. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, el sistema nervioso autónomo, estamos hablando de la liberación de catecolaminas, noradrenalina, adrenalina y dopamina. Esto por un lado, se liberan catecolaminas. Por otro lado, ¿qué sucede? Las catecolaminas, para ejercer su efecto, deben adherirse a receptores. ¿A qué receptores? Tenemos dos tipos principales, los receptores alfa y los receptores beta. No lo olviden, por favor, los receptores alfa y los receptores beta, como podemos ver acá. ¿Por qué no quiero que lo olviden? Bueno, los receptores alfa y beta a su vez se dividen en alfa 1 y alfa 2, beta 1 y beta 2. Si ya leyeron este capítulo en su libro, vamos a entender más claramente lo que estamos platicando. Y si no, voy a tratar de dejárselos muy claros, pero por favor, compréndanlo, porque entonces van a saber cómo tratar hipertensión arterial. Entonces, si sabemos que el sistema nervioso autónomo nos aumenta la presión arterial mediante la unión de catecolaminas a los receptores alfa y a los receptores beta, ¿qué tenemos que hacer para evitar que este efecto exista? Bloquear estos receptores, señores, para que no se una la catecolamina con el receptor y no aumentar la presión arterial. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, el receptor alfa 1, este tiene la capacidad de producir vasoconstricción porque aumenta el tono del músculo liso vascular y disminuye el diámetro de la luz de cada arteria. Entonces produce vasoconstricción.
Si viene la adrenalina, si viene la noradrenalina o la dopamina y busca este receptor alfa 1 y se une a él, va a causar este efecto, va a causar vasoconstricción, a diferencia del receptor alfa 2, que cuando estimulamos el receptor alfa 2, hacemos un sistema de retroalimentación negativa y bloqueamos la liberación de catecolaminas. Entonces, si no queremos que el sistema nervioso autónomo nos produzca hipertensión, ¿qué tenemos que hacer? Bloquear el receptor alfa 1, bloquear el receptor alfa 1, ¿por qué? Porque el receptor alfa 1 es el que está relacionado con la vasoconstricción. Y también podemos estimular el receptor alfa 2, porque el receptor alfa 2 nos bloquea la liberación de adrenalina y noradrenalina. Entonces son los dos receptores que existen del tipo alfa. Lo mismo pasa con el receptor beta. Existe el beta 1 y existe el beta 2. Entonces el receptor beta 1 también tiene una función de si la catecolamina se libera y se une al receptor beta 1, aumenta la frecuencia cardíaca. Y ya vimos previamente que el gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca. Si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco y a la vez aumenta los niveles de presión arterial porque el volumen circulante es muy alto. Entonces, ¿qué vamos a hacer también? Bloquear este efecto del receptor beta 1. Y pasa lo mismo, el receptor beta 2 lo que hace es vasodilatar. Entonces aquí podemos utilizar fármacos que bloqueen los receptores alfa 1 y beta 1 y estimular los alfa 2 y beta 2 para bloquear el sistema nervioso autónomo en la respuesta para producir hipertensión arterial. Ahora, ¿qué pasa con otro sistema que es sumamente importante? Que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema muy importante que interviene en la producción de hipertensión arterial. Ok, la renina se libera de las células yustalomerulares a nivel del riñón, de la arteriola aferente. Ahí está la mácula densa. Esta mácula densa es muy sensible a los cambios de volumen, a los cambios de presión que existen en esta circulación y a la vez es muy sensible a los niveles de sodio. Si hay sodios muy elevados, si hay volúmenes circulantes muy bajos o muy altos, este sistema lo puede percibir. ¿Y cuál va a ser la respuesta? La respuesta va a ser liberar renina. Lo primero que vamos a liberar es renina. Hay volúmenes altos de renina que andan circulando en el organismo. La renina tiene la facilidad de convertir el angiotensinógeno de tipo 1, angiotensinógeno de tipo 1, lo convierte a la renina estimula a la enzima convertidora de angiotensina para que convierta la angiotensina 1 a lo que es angiotensina 2. Entonces, se libera renina, la renina va a actuar sobre la enzima convertidora de angiotensina, que a la vez va a actuar a este nivel, convirtiendo la angiotensina 1 a lo que es angiotensina 2 como producto final. La angiotensina 2 es uno de los más potentes vasoconstrictores que existe en nuestro organismo. Entonces, si los niveles de angiotensina 2 son altos, vamos a tener niveles de vasoconstricción muy altos. Entonces, por eso es que el sistema renina-angiotensina y aldosterona nos conlleva a elevaciones de la presión arterial. Entonces, hay varias líneas de fármacos que pueden revertir este efecto, pero ¿cuáles me interesa que conozcan? Lo que se denominan IECAS, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y lo que son los ARA2, que son antagonistas de receptores de angiotensina, antagonistas de receptores de angiotensina de tipo 2. Estas son familias de fármacos que van a interactuar en este sistema y necesito que los conozcan desde ahorita para que los podamos comprender mejor. Y los otros sistemas son los mecanismos vasculares que modifican el radio y la distensibilidad de las arterias, como ya habíamos hablado. ¿No les quedó tan claro? Listo. Yo sé que es algo complicado de entender, pero entonces por eso les traigo a continuación una gráfica que la vamos a ver mejor. Solo quiero que sepan que así como hay receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2 para el sistema nervioso autónomo, también hay receptores de angiotensina de tipo 1 y receptores de angiotensina de tipo 2. Los receptores, el receptor, la angiotensina 2, que tiene el efecto vasoconstrictor potente,
solo actúa al unirse al receptor de tipo 1 de angiotensina. Entonces, se libera angiotensina 2, esta se conduce y llega al receptor de angiotensina, receptor de tipo 1 de angiotensina, y produce el efecto vasoconstrictor. Pero también existe un receptor de tipo 2 de angiotensina que tiene el efecto adverso y que produce vasodilatación, disminuye los niveles de presión arterial. Entonces, siempre tengamos en cuenta estos receptores para que podamos entender mejor esto. Ok, entonces veamos esta gráfica. Esta imagen a mí me interesa mucho que la puedan comprender y la vamos a discutir. Habíamos hablado, bueno, se libera renina. ¿De dónde se libera la renina? Aquí tenemos la renina. Miren, la renina se libera de lo que es la mácula densa a nivel del riñón. Hay una disminución en la perfusión renal, esto produce un estímulo a nivel de la mácula densa y esto conlleva a la liberación de renina. Esta renina es capaz de convertir el angiotensinógeno que viene del hígado en angiotensina 1, como podemos ver aquí. De angiotensina pasa a angiotensina 1 por acción de la renina. Luego viene la enzima convertidora de angiotensina que predomina a nivel pulmonar. Ahí se produce como principal lugar y esta enzima convertidora de angiotensina actúa sobre la ya angiotensina 1 existente y la transforma en lo que es la angiotensina 2. ¿Qué hace la angiotensina 2? Ya es el producto que nos da la vasoconstricción o la hipertensión. Aumenta la actividad simpática. Al aumentar la actividad simpática, libera catecolaminas y ya vimos cómo actúan las catecolaminas para subir la presión arterial. ¿Qué más hace? La angiotensina aumenta la reabsorción de sodio, potasio y cloro a nivel tubular y esto nos da lugar a aumento de la presión arterial. Aparte de eso, produce vasoconstricción arteriolar que nos va a dar lugar a aumento de la presión arterial porque ya hablamos que al unirse al receptor de tipo 1 de angiotensina ejerce su efecto vasoconstrictor y nos actúa a nivel de la glándula pituitaria produciendo hormona antidiurética. ¿Qué va a hacer la hormona antidiurética? Va a retener sodio y a través del sodio va a retener agua. Todos estos mecanismos nos llevan a una retención de agua y sal que aumenta el volumen circulante efectivo y por supuesto nos va a dar lugar a hipertensión arterial. Ahora, ¿qué pasa con la angiotensina 2? Aparte de esto que mencionamos, tiene otra propiedad, que es la de estimular la corteza suprarrenal y producir aldosterona, un mineralocorticoide que está ampliamente asociado a la retención de sodio y a la vez a la retención de agua, como podemos ver aquí. Entonces, por eso el sistema se llama sistema de renina, angiotensina, aldosterona, porque la angiotensina 2 va a producir la vasoconstricción que hablamos y va a dar lugar a la liberación de mineralocorticoides como se conoce como es la aldosterona. Aquí en este nivel de la aldosterona actúa otro grupo de fármacos que me interesa que conozcan. Entonces, tenemos fármacos que actúan directamente inhibiendo este paso de la renina, como el alisquirén que vamos a ver más adelante. Tenemos fármacos que actúan inhibiendo directamente la enzima convertidora de angiotensina para que no se dé todo este proceso y tenemos fármacos que antagonizan la unión de la angiotensina 2 a sus receptores. Entonces, esos son, y también tenemos fármacos que bloquean el efecto de la aldosterona. Entonces, por eso me gusta mucho esta gráfica para que ustedes vayan familiarizándose cómo los mecanismos fisiopatológicos producen hipertensión arterial. Entonces, es aquí donde tenemos que actuar para evitar que la presión arterial continúe con cifras elevadas. Listo. Aparte de eso, la aldosterona también tiene capacidad de remodelar estos vasos sanguíneos, causa fibrosis y remodelación que al final produce daños importantes en el sistema cardiovascular. Entonces, jóvenes, ya hablamos fisiopatología, epidemiología, historia. ¿Qué es la hipertensión arterial? Desde el punto de vista clínico, podría definirse la hipertensión, jóvenes, como el nivel de presión arterial en el cual el tratamiento que se emprenda va a ayudar a disminuir la morbilidad y la mortalidad de origen cardiovascular y aquella patología en la que el beneficio de dar tratamiento será mayor a no darlo. Es la definición que ustedes van a encontrar en Harrison de hipertensión arterial, muy similar a la definición que utiliza la OMS y muy similar a las guías de la Asociación Americana de Hipertensión y a la Escuela Europea de Hipertensión.
¿Qué quiero que sepan? La hipertensión arterial aumenta hasta 4 veces la probabilidad de sufrir un evento cardiovascular adverso. ¿Cuáles son los eventos cardiovasculares adversos que conocemos? Arteriopatía coronaria, los infartos, apoplejía o evento cerebrovascular, ya sea isquémico o ya sea hemorrágico, falla cardíaca, nefropatía y enfermedad arterial periférica. Cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares asociadas a hipertensión, estamos hablando de esas 5: la enfermedad coronaria, la falla cardíaca, el evento cerebrovascular isquémico y a la vez el hemorrágico, la nefropatía hipertensiva y la enfermedad arterial periférica. Entonces, siempre que escuchen enfermedad arterial, enfermedad cardiovascular asociada a hipertensión, son estas 5 las que se aumentan 4 veces en probabilidad al ser hipertenso. Entonces, tiene que cuidar a sus familiares o a sus vecinos o a sus pacientes de que no pasen estos eventos en ellos, ya que tienen 4 veces más de probabilidad de sufrirlos. No podemos decirle a una persona que es hipertensa con una sola medición, jóvenes. Ustedes estarían, digamos, condenando al paciente a tomar un medicamento de por vida al haber hecho nada más una medición. Las guías recomiendan hacer al menos 2 o incluso más mediciones de presión arterial, luego sacar un promedio de estas y poder definir si la persona es hipertensa o si no lo es. Entonces, llévense esa idea clara: con una medición no podemos definir hipertensión arterial. Esta gráfica que vemos acá es de la American Heart Association y esta es la que van a encontrar en Harrison. Y es la última actualización de los niveles de presión arterial y las categorizan de acuerdo a los valores que presentan. Por ejemplo, vemos en esta gráfica que categorizan los gringos, los americanos, American Heart, clasifican presión arterial normal, aquella que es menor a 120 y menor a 80. Entonces, si ustedes vienen y me toman la presión arterial y yo tengo menos de 120-80, digo, bueno, estoy normal. Ahora, vienen y agarran a su papá y le toman la presión arterial y le sale entre 120 y 129 de sistólica y la diastólica sigue siendo abajo de 80. Su papá ya lo consideran los gringos como una presión arterial elevada. Miren, jóvenes, entonces estos valores los van a encontrar en mucha gente. Mucha gente que anda caminando a la par de nosotros, familiares, van a tener estos valores de presión. Entonces, los gringos ya con tener 120 a 129 ya lo clasifican a uno como presión arterial elevada y ya lo definen como hipertenso en estadio 1 cuando sobrepasamos los 130 milímetros de mercurio en presión sistólica, de 130 a 139 de sistólica y valores de 80 a 89 de diastólica, ya los gringos lo clasifican como presión arterial alta en estadio 1. Aquí ellos ya dan tratamiento médico. Miren qué importante. Y la verdad, estos son valores que no son tan elevados. Clasifican el estadio 2, aquel que tiene 140 o más y que tiene de diastólica 90 o más. Y ellos clasifican a una crisis hipertensiva los valores que están arriba de 180 de sistólica y arriba 120 de diastólica. Esta clasificación del 2018 de la American Heart Association es la que ustedes van a encontrar en su literatura de Harrison. Entonces, ¿qué pasaba? Hubo mucho debate, hubo mucha discusión que cómo íbamos a categorizar a nuestros pacientes con valores tan bajos de presión ya como hipertensos y los íbamos a obligar a tomar una tableta diaria. Pues los europeos empezaron a analizar y empezaron a creer que estos valores eran muy estrictos para categorizarnos como hipertensos y crearon otra clasificación. Los gringos hicieron esto porque se dieron cuenta que si eran más amplios los márgenes, había mayor número de población que no se consideraba hipertensa y que posteriormente se hacían hipertensos y presentaban enfermedades cardiovasculares asociadas. Por eso disminuyeron los rangos. Entonces, aquí se los pasé al español y este es un cuadro que van a encontrar en Harrison de la actualización 2017-18 y son los valores que hemos estado hablando. Esto es como Harrison categoriza la hipertensión arterial y son los valores que ustedes deben conocer preferiblemente. Ahora, en lo personal nosotros, yo por ejemplo, y muchos médicos, no utilizamos esta escala y nos gustan más las guías del 2018 elaboradas por la Academia Europea de Cardiología y que son más flexibles, donde definen un nivel óptimo menor a 120 y a 80, definen a una persona normal entre 120 y 129 y 80-84.
Aquí los gringos al papá de nosotros ya lo había categorizado como presión arterial elevada. Los europeos la clasifican como normal. La clasifican como normal alta de 130 a 139, lo que para la escuela americana ya era hipertenso estadio 1, y ya clasifican hipertensión estadio 1 al que va de 140 a 159 de sistólica y de 90 a 99 de diastólica. Grado 2 al que tiene más de 160 de sistólica pero menos de 180, y de 100 a 109 la diastólica. Y ellos en hipertensión estadio 3, o lo mismo que la crisis hipertensiva, la definen arriba de 180 y arriba de 110. Con este valor, Harrison sí es igual que nosotros, igual que las guías europeas. Harrison toma este valor como valor de crisis hipertensiva, 180 de sistólica y 110 de diastólica. Y los europeos aún meten un eslabón muy importante, que es la hipertensión sistólica aislada. Es aquella en que la sistólica está arriba de 140, pero la diastólica abajo de 90. Esto es la forma de hipertensión que prevalece en el adulto. A partir de los 55 años, y lo van a leer también en Harrison, empieza a haber una presión de pulso. Empieza a disociarse la presión sistólica, que se va para arriba, y empiezan a bajar las presiones diastólicas, que se van hacia abajo, y hacen una brecha entre la presión sistólica y la diastólica que suele ser muy amplia. La diferencia entre presión arterial sistólica menos presión arterial diastólica se denomina presión de pulso. Bien, los pacientes arriba de 50 años generalmente suelen presentar la presión sistólica como el único valor elevado, a diferencia de la diastólica. Entonces, habiendo visto las clasificaciones de presión arterial, pues vamos a pasar ahorita les vamos a ver la traducción al español de esto que les acabo de mostrar, la guía 2018 de las escuelas europeas de hipertensión. Es lo que acabamos de hablar, señores. Les repito, Harrison usa la americana. Ustedes pueden tener libertad de usar la que quieran, pero para motivos de evaluación, por favor, utilicen la americana, que es la que está en Harrison. En mi clínica privada, y probablemente el doctor Moreira igual, la que usa es esta de la escuela europea, porque es más fácil de comprender y menos estricta de alguna manera. Estos conceptos no los van a encontrar en Harrison, pero consideramos que son importantes que los conozcan. La hipertensión de bata blanca. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de hipertensión de bata blanca? Hay muchos pacientes que solo presentan hipertensión arterial al momento de estar en su consultorio, en su clínica. Cuando ustedes los mandan a medirse la presión fuera de su clínica, la presión sale normal. Esto se denomina hipertensión de bata blanca. Y tenemos lo que es la hipertensión oculta o hipertensión enmascarada. Es aquella donde mis pacientes en la clínica tienen la presión normal, pero cuando los mando a la calle, a que se la midan en la calle y no en un consultorio, su presión sale alta. Generalmente la hipertensión oculta o enmascarada termina siendo un valor real de hipertensión arterial. Es decir, si su paciente le salió con hipertensión oculta o enmascarada, este paciente tiene una probabilidad mucho mayor de que en realidad sea hipertenso. A diferencia de la hipertensión de bata blanca, generalmente el paciente entra a la clínica, los médicos no a todas las personas les gustan, se sienten estresados, se sienten angustiados, hay descarga de catecolaminas, el estrés hace que se suban los valores de presión arterial y por eso en el consultorio salen elevados. Ya cuando van a la casa en un ambiente más relajado, salen normales sus presiones. Entonces, estos generalmente no terminan siendo hipertensos, pero estos que en la clínica están normales y afuera sí está alta, sí terminan siendo hipertensos. Miren, entonces hay que tener mucho cuidado con estos dos conceptos de hipertensión arterial, hipertensión de bata blanca y hipertensión oculta enmascarada. Ahora van a ver estas definiciones. Doctor, ¿y cómo le mando a medir la presión a mi paciente si no lo tengo en el consultorio? Hay varias formas. Una es la home blood pressure, que es la medición de la presión arterial en casa, y la otra es la ambulatory blood pressure, medición de la presión arterial ambulatoria. Entonces, ¿por qué son importantes que conozcamos estas? Bueno, la medición de la presión arterial en casa nada más consiste en utilizar un equipo de aparato de presión arterial y medirse la presión por lo menos 5 días. Las guías recomiendan 5 días previo a la consulta médica y hacer un promedio de estas mediciones, mínimo 5, ideal de 6 a 7.
Entonces, en la casa ustedes ven, papá, vos vas a ir a la consulta con el médico en 2 semanas. La próxima semana te voy a medir de lunes a domingo la presión en la casa y se la vamos a llevar al médico. Esto es home blood pressure, medición de la presión arterial en casa. Pero también existe la medición de la presión arterial ambulatoria. En esta le colocamos al paciente un esfigmomanómetro acá que se llama mapa de presión arterial y el paciente anda todo el día con este aparato haciendo sus actividades físicas cotidianas. Entonces, con este modelo, con el ambulatorio blood pressure, entonces el mapa hace cada 30 minutos una medición de presión independientemente de lo que esté haciendo el paciente. ¿Y cuándo son datos importantes? Bueno, si nosotros vamos a definir a través de estos mecanismos que son mediciones fuera del consultorio a una persona como hipertensa, entonces presión alta ambulatoria, definimos que si es un paciente en el consultorio, lo definimos como hipertenso, ya hablamos arriba de 140/90. Si lo vamos a hacer de forma ambulatoria, es decir, con el mapa de presión que nos va a estar midiendo cada media hora la presión, sin importar qué estamos haciendo, si la mayoría de presiones son medidas en la mañana o al momento de amanecer, si están arriba de 135/85, mi paciente es hipertenso. Ahora, si la mayoría de promedio de mediciones se hacen en la noche, voy a considerar hipertenso a mi paciente, miren qué importante, cuando apenas esté arriba de 120/70. Esto en la noche, ¿verdad? Si lo que hacemos es un promedio de 24 horas con el mapa de presión, vamos a considerar hipertenso si tiene más de 130 y más de 80 milímetros de mercurio. Ahora, si lo que hicimos fue que usted le tomó la presión a su papá los últimos 7 días antes de la consulta, usted va a categorizar a su papá como que la tiene, como que es hipertenso si la tiene arriba de 135/85. Entonces estos valores ya varían, ¿verdad? Jóvenes se modifican. Entonces, por eso es que es importante que ustedes tengan estos conceptos, pues no podemos diagnosticar con hipertensión arterial a un paciente solo con una medición, sin tomar en cuenta todos estos factores que nos tomamos el tiempo de explicarles. La hipertensión arterial se clasifica de dos formas generales, dos grandes grupos: primaria, esencial o idiopática. Es aquella que está más ligada a factores genéticos y ambientales, pero que realmente no tiene, no podemos determinar nosotros eh, cuál es la causa. Y tenemos la hipertensión secundaria, que es aquella que se origina de una enfermedad primaria. ¿Cómo así, doctor? Entonces veamos de qué estamos hablando. Primaria es cuando solo existen causas, cuando es genética y ambiental el componente, pero no existe otra enfermedad que nos explique por qué mi paciente es hipertenso. E hipertensión secundaria es aquella presión que surge a raíz de una enfermedad de base. Y miren todas las enfermedades o situaciones que nos pueden dar hipertensión secundaria. Enfermedad renal, una enfermedad del parénquima renal o enfermedad renal crónica nos puede inducir a hipertensión. Generalmente el riñón pierde los mecanismos autorreguladores del flujo sanguíneo y empieza a liberar renina de forma desordenada, altera lo que es la capacidad para reabsorber el sodio, aumenta la reabsorción de sodio, aumenta el volumen circulante y esto por ende nos va a llevar a hipertensión arterial. Es un ejemplo. Por ejemplo, las causas suprarrenales, el aldosteronismo primario, donde hay un exceso de producción de aldosterona. Ya vimos que la aldosterona nos produce hipertensión arterial. Pero si tenemos niveles más altos de aldosterona como enfermedad de base, que es una enfermedad en las glándulas suprarrenales, esto a su vez nos va a dar como consecuencia hipertensión arterial, la apnea obstructiva del sueño, los pacientes que son gorditos y que padecen PIDWI, que roncan mucho en la noche, que se levantan muy cansados en la mañana y que en el día se pasan durmiendo. Ojo si tienen estos pacientes, porque estos pacientes familiares así o personas que conozcan así, estas pacientes tienen un alto riesgo de desarrollar hipertensión arterial y enfermedad cardíaca importante porque tienen una alta descarga de catecolaminas. Las embarazadas que nunca fueron hipertensas y se desarrollan preeclampsia y eclampsia. Causas neurógenas como, por ejemplo, pacientes con Guillain-Barré que hacen crisis, pierden la capacidad de autorregulación central y hacen elevaciones de presión, pero su causa primaria es el Guillain-Barré. Pierden la capacidad de regular y como consecuencia secundaria tienen hipertensión arterial. Pues por eso se denomina como hipertensión secundaria a esta. Miren los fármacos, los estrógenos en dosis altas, los esteroides en dosis altas, se sabe claramente que aumentan los niveles de presión arterial, y otros fármacos
que pueden ver, incluso la cocaína, ¿verdad? Entonces, estas son formas de hipertensión secundaria y que son, la hipertensión es producto de una enfermedad de base. Bueno, habiéndoles mencionado esto, conociendo que hay una hipertensión primaria y una hipertensión secundaria, en 1703 fue la primera vez que se logró utilizar un efigmomanómetro manual, que es este que ven acá, miren. Recuerden que les dije que la primera forma de medirlo fue a través de un tubo que le insertaron en la arteria a un caballo y vieron cómo pulsaba. Pues en 1773 se desarrolla el primer efigmomanómetro, que se empieza a asociar con los ruidos de Korokov y mide directamente la presión arterial. Ya ahora nosotros tenemos estos manguitos o brazaletes que cada uno de ustedes debiese tener y que cada uno de ustedes conoce, pero quiero que les quede claro cuál es la forma correcta de medir la presión arterial. Ustedes no pueden medir la presión arterial a sus pacientes que han estado en actividad física. Va a haber aumento de los niveles de presión. Se acaba de tomar en las últimas 2 horas una Coca-Cola, una Pepsi, café, que tienen cafeína. La cafeína estimula la, la presión arterial, ¿verdad? Entonces, no pueden ustedes en esos casos eh, tomar la presión. Entonces, ¿cuál es la forma ideal de tomar la presión a mi paciente, doctor? Mira, papá, te vas a sentar en la sala de la casa. Vas a estar tranquilo por 5 a 10 minutos. Luego yo voy a llegar y te voy a tomar la presión arterial. Deben realizarse 3 mediciones separadas por 1 a 2 minutos. Una medición en brazo izquierdo, otra medición en brazo derecho y idealmente deben hacerse presiones con el paciente de pie. Después de 3 minutos de estar el paciente sentado, se hacen mediciones de pie. Entonces, ¿cómo la vamos a medir? Medir en ambos brazos y nos vamos a quedar con el valor de presión arterial más alto, ya sea que haya dado el valor más alto en el brazo izquierdo o en el brazo derecho, cualquiera de los dos que sea el más alto, nos vamos a quedar con el más alto. Y en pacientes con arritmias que sospechemos que cambian los valores de presión asociados a la posición, se recomienda medir al ponerse de pie el paciente al primer y al tercer minuto. Entonces, lo ideal es que el brazalete tenga de 12 a 13 centímetros de ancho, 12 a 13 centímetros de ancho y que cubra 2/3 de la altura del húmero, 2/3, y que tenga 35 centímetros de largo, es decir, que le dé la vuelta completa a la circunferencia del brazo. Una vez que hayamos visto que tiene el tamaño de 2/3, solo abarca 2/3 del brazo y que da la vuelta completa, debemos introducir y dejar una separación de por lo menos 2 dedos, la distancia de un dedo entre el brazo y el manguito para que cuando insufle nos dé una medición real. Ha pasado muchas veces, rapidito, 2 casos, un manguito que era muy pequeño dio mediciones de presión muy altas en una paciente porque era muy pequeño, le dieron fármacos para la presión y cuando se percataron que el manguito era pequeño y le tomaron la presión, la paciente se hipotensó, se chocó. Entonces, por eso tiene que tomar un tamaño correcto. O caso contrario, un brazalete muy grande y el paciente salía hipotenso. Le pusieron aminas vasoactivas para mejorar la presión, no mejoraba por el tamaño del manguito hasta que se dieron cuenta que era muy grande, pero la paciente ya tenía la medición real de presión, ya estaba muy hipertensa y hasta se infartó. Son 2 casos reales que yo he visto. Entonces, deben tener estas medidas y estas consideraciones para tomar la presión arterial, no es a la ligera. Bueno, y aquí que les quiero mencionar también, bueno, dijimos que íbamos a tomar la presión con el paciente cuando se pone de pie para poder ver la hipotensión ortostática, que es la variación de 20 milímetros de mercurio en la presión sistólica y 10 milímetros de mercurio en la presión diastólica al cambiar de posición el paciente. Mi paciente acostado tenía 140/90. Cuando yo lo pongo de pie, baja a 110/60. Me cambió más de 20 la sistólica y me cambió más de 10 la diastólica al ponerlo de pie 3 minutos después de haberlo parado. Eso se denomina hipotensión ortostática, jóvenes, para que tengan en cuenta claramente ese concepto. Sigamos. ¿Qué vamos a hacer en la historia clínica de mi paciente? Bueno, en la historia clínica de mi paciente vamos a ir a preguntarle cuánto tiempo tiene de ser hipertenso, qué tratamientos previos ha utilizado, pues nos va a guiar la terapéutica. Señor, usted tiene antecedentes o le llegó con hipertensión arterial y usted ve la primera presión alta. Señora, su mamá o su papá son hipertensos. Sí, doctor, mis papás son hipertensos. Entonces ustedes ya saben que tiene el componente genético. Antecedentes alimenticios y psicosociales, pacientes estresados, gorditos, con alto consumo de sustancias
tienen la probabilidad de ser hipertensos y varios factores de riesgo, que sean gorditos, diabéticos, dislipidémicos, que tengan sedentarismo. Eh, Vamos a preguntarle al paciente si tiene formas de hipertensión secundaria, vamos a buscar si tiene sospecha de cualquiera de las causas que vimos, vamos a ver si hay manifestaciones a órganos, de daño a órganos ya existentes, como por ejemplo vamos a preguntarle si le han hecho fondo de ojo y si ya tiene cambios de retinopatía por presión arterial. Esto es un daño a un órgano producto de la hipertensión arterial. Y vamos a buscar cualquier otro cuadro coexistente con hipertensión arterial, como ya vimos cuáles son las consecuencias de presión arterial alta. Al examen físico vamos a valorar cuál es la constitución corporal del paciente, las medidas antropométricas. Les dije, el 20% de los hipertensos tienen sobrepeso o son obesos. Entonces tenemos que tener cuidado con esa parte también de lo que estamos hablando. Vamos a buscar si el paciente no tiene características de síndrome de Cushing, por ejemplo, estrías, una cara de luna llena, una gira en la espalda. Vamos a evaluar bien clínicamente al paciente para ver si la hipertensión no viene dada por una causa secundaria, como podemos ver en la parte final de la diapositiva. Vamos a buscar datos de neurofibromatosis, el feocromocitoma se muestra con datos de neurofibromatosis. Vamos a valorar si no podemos palpar los riñones o si no se sienten grandes, que se puede asociar al riñón poliquístico. Vamos a buscar la presencia de soplos, para ver si hay datos que nos orienten a una coartación de la aorta o a una normalidad cardíaca. Vamos a ver los pulsos, en fin, vamos a hacer todos estos elementos. La exploración física, presión sanguínea en ambos brazos, como ya les expliqué, presión sanguínea supina y de pie para ver hipotensión ortostática. Van a agarrar un oftalmoscopio, van a hacer un fondo de ojo para ver si tiene retinopatía diabética. Van a constatar los pulsos para ver que no haya enfermedad de tipo coartación aórtica o disección aórtica, soplos vasculares o abdominales que nos orienten a pensar, por ejemplo, en una causa renovascular, la frecuencia y el ritmo cardíaco importantes, signos de insuficiencia cardíaca y signos de hipertensión secundaria. Esto es tomado del cuadro 271.5 de Harrison sobre qué vamos a ir a evaluar en un paciente con hipertensión arterial. ¿Qué exámenes le vamos a pedir? Vamos a evaluar cómo está el riñón con orina simple, niveles de albúmina, de creatinina en orina. Vamos a medir el sodio, potasio y calcio. Recordemos que la aldosterona es un mineral corticoide relacionado ampliamente con el sodio y el potasio. A la vez vamos a pedir hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas es una causa de hipertensión secundaria, trastornos tiroideos, como vamos a ver cuando veamos trastornos tiroideos con el doctor Juan Pablo. Vamos a medir glucosa para ver si tiene otros factores de riesgo. Vamos a ver colesterol y triglicéridos para ver si mi paciente tiene factores de riesgo asociados a la hipertensión arterial. Y vamos a hacer un electrocardiograma buscando datos de crecimiento del ventrículo izquierdo asociados a hipertensión arterial. Una vez que ya vimos el abordaje del paciente, vamos a ver cómo lo vamos a tratar. Deben tener claro, y las guías lo dicen y se lo dice Harrison. Harrison, de hecho, es que no clasifica en no farmacológico y farmacológico, y ciertas pautas de las que vamos a ver a continuación son tomadas de la guía del 2017 de la Asociación de Cardiología Americana. ¿Cuáles son las medidas no farmacológicas? Está demostrado que perder peso aproximadamente 1 kilo al mes nos va a dar una reducción de 5 milímetros de presión arterial sistólica y de 2 a 3 de presión arterial diastólica. Lo mismo dieta saludable. Papá, hijo, ¿qué puedo comer? Mira, Juan, tu tía es hipertensa y quiere saber qué puede comer. Le pueden dar la pauta de seguir la dieta DASH. Meten a internet, ponen DASH como se los tengo expresados ahí, DASH, y les va a salir la pauta en PDF de cuáles son los planes nutricionales adecuados para disminuir los niveles de consumo de sodio y cualquier alimento que pueda ir en contra de la presión arterial. Está demostrado que utilizar estas dietas o consumos bajos en sal dan una reducción significativa en los valores de presión arterial. Lo más que puede beber de alcohol una persona al día es un varón 2 al día y una mujer una copa de vino, una copa al día. 240 miligramos o 160 miligramos de alcohol. Esto va a reducir la presión arterial sistólica de 4 y la diastólica en promedio unos 3. Y la actividad física, ya les dijo el doctor Jerez el día de ayer, 150 minutos de ejercicio aeróbico o 75 a la semana, pero de ejercicio muy intenso, nos van a ayudar a reducir la presión arterial sistólica. Entonces, estas son medidas no farmacológicas. ¿En quiénes las utilizamos? En todos los pacientes se utilizan las medidas no farmacológicas,
pero hay un plus para aquellos pacientes que tienen niveles de presión arterial cercanos al límite normal, que están en estadio 1, por ejemplo, o que están en lo que clasificaría la Asociación Americana como presión arterial elevada. Entonces, nosotros le decimos a nuestro paciente que siga estas medidas y podemos hacer una reducción de hasta 10 hasta 15 milímetros en los valores de presión. Entonces, estaríamos ayudando a nuestro paciente a reducir su presión arterial a valores meta sin utilizar fármacos. Entonces el paciente se va a poner feliz porque con que usted le mejore su calidad, su estilo de vida, va a reducir la presión arterial, se va a poner feliz porque no va a tener que tomar medicamentos y porque se va a sentir saludable después de seguir estas pautas. Entonces, por favor, nunca olviden las medidas no farmacológicas del paciente con hipertensión arterial. Entonces, ahora que hemos visto esto, hablemos de qué pasa con el tratamiento farmacológico. Toda pastilla que le den a un paciente que pueda tratar la hipertensión arterial le va a dar una reducción en promedio de 10 a 12 milímetros de mercurio de sistólica y de 5 a 6 de diastólica. Por eso es que damos en ciertos casos monoterapia, pero en la mayoría combinamos fármacos porque necesitamos dar esta sumatoria de reducción de presión al tener 2 o más fármacos. ¿Qué va a pasar si nosotros logramos controlar la presión arterial a través de medidas no farmacológicas y farmacológicas? Vamos a reducir hasta en un 45% la probabilidad de que a su tía le dé un evento cerebrovascular. Hoy en la mañana recibí un paciente con presión arterial de 240 sobre 130 con una hemorragia cerebral muy grande. Lo tuvimos que llevar a sala de operaciones y el pronóstico del paciente es muy delicado. Un paciente de 42 años que si tuviese alguien que hubiese recibido esta clase, un médico que lo hubiese visto, o ustedes que hubiesen leído este capítulo y le hubiesen dado un fármaco para bajar la presión, seguramente hubiésemos evitado esto, porque hay una reducción hasta del 45% de probabilidades de un evento vascular si damos fármacos, si logramos controlar la presión arterial. Hay una reducción del 12 al 16% de insuficiencia cardíaca y obviamente en enfermos renales crónicos es la intervención individual de mayor beneficio. Entonces la terapia farmacológica es sumamente importante, jóvenes. Ahora, para ver a quién le vamos a dar y a quién no le vamos a dar tratamiento farmacológico, tenemos que tomar en cuenta estos scores de riesgo. Cardiovascular disease, como dice arriba, evaluación de riesgo, assessment cardiovascular disease, como vemos arriba, que es la evaluación de riesgo cardiovascular en pacientes hipertensos. Esta gráfica es dada por la American Heart Association. Ayer platicamos de esta con el doctor Jerez, no nos vamos a detener aquí. Y existe esta. Esta es muy importante porque es la evaluación sistemática de riesgo coronario. Es bien sencilla de aplicar. Entonces, esta no necesitan sabérsela, esta la tienen en internet y la tienen a mano. Vamos a poner el ejemplo con un varón. Pues tenemos un paciente varón que más o menos tiene una edad de 55 a 64 años. El papá de alguno de ustedes que tenga 58 años, varón de 58 años. Entonces, primero que tenemos que ver es, ¿mi papá fuma o no fuma? Okay. Si no es fumador, me voy a esta categoría. Si es fumador, me voy para este lado. Aquí dice, miren, no fumadores y aquí dice fumadores. Ahí pueden ver. Entonces, mi papá fuma y tiene 58 años. Bueno, entonces ya vimos cuáles son los exámenes de rutina que le tenemos que pedir a un paciente, que son estos. Ya vimos por qué, ahora vamos a ver por qué tenemos que pedir colesterol, triglicéridos, glucosa. Entonces ya sabemos que mi papá está en esta categoría. Entonces ya le medimos, ya sabemos que es hipertenso, ya le medimos los niveles de los exámenes de base que habíamos hablado y vemos cómo están sus niveles de colesterol. Entonces, mi papá mantiene la presión entre 150, 140 y 159 de sistólica y entre 90 y 99 de diastólica. Ya sabemos que fuma, ya sabemos que tiene 58 años. Entonces, mi papá de plano va en este cuadro y en esta línea de acá, porque tiene este valor de presión arterial, porque fuma y porque tiene 58 años. Ahora, ¿cuál es el riesgo de mi papá real? Bueno, entonces ahora veo los niveles de colesterol de mi papá. Entonces, mi papá tiene 260 de colesterol, inmediatamente lo clasifico con un 19% de riesgo cardiovascular. Miren, jóvenes, ¿por qué es importante esta estratificación de riesgo? Porque a partir de esta vamos a determinar si damos fármacos o no.
Entonces aquí están las categorías: nivel bajo, menor al 5%, nivel ligero, nivel moderado, un nivel alto y un nivel muy alto, el que tiene más de 40%. A grosso modo podemos ver que aquí solo hay 3 datos de riesgo alto y de riesgo muy alto. Y solo con el hecho de fumar, miren cuántas probabilidades de que mi paciente esté en riesgo muy alto y riesgo alto son mayor cantidad, ¿verdad? Entonces, no necesito decirles más de por qué debemos evitar fumar en estos pacientes jóvenes. Y ahí se lo dijo el doctor Jerez. Pero, ¿por qué tenemos que hacer aquella clasificación previa? Bueno, esta es una categoría de riesgo cardiovascular a los 10 años de mis pacientes. Yo debo clasificar a mi papá, que es hipertenso, a mi tía, que es hipertensa, en, bueno, papá, mira, vos sos un paciente de muy alto riesgo, sos un paciente de alto riesgo, sos un paciente de moderado riesgo, sos un paciente de bajo riesgo, papá. ¿Qué me va a decir que mi papá sea de muy alto riesgo? Bueno, para que lo tengan en español. Si tiene cualquiera de los siguientes, miren, un evento cerebrovascular documentado, diabético de tipo 1 o tipo 2 que ya tenga daño, algún tipo de daño producto de la diabetes, que tenga enfermedad renal crónica con una tasa menor a 30 y que en la estimación de riesgo esta que yo haya hecho, mi papá tenga un porcentaje mayor a 10%. Recuerden que el ejemplo que hicimos tiene 19%. Entonces, una vez que he visto esto y veo que mi papá tiene riesgo mayor a 10%, entonces cualquiera de estos que cumpla en esta categoría, ya lo clasifico como muy alto riesgo. Mi papá es de alto riesgo y cumple con cualquiera de estos factores. Miren, señores, que tenga dislipidemia familiar, que tenga un valor de colesterol mayor de 320, un valor de lipoproteína de baja densidad mayor a 200, de baja densidad mayor a 240, que ya vimos ayer cuando el doctor les habló de síndrome metabólico, y que tenga una presión arriba de 180, 110. Si tiene cualquiera de estos, ya es alto. O si es diabético tipo 1 o tipo 2, aunque no tenga lesión de órgano todavía asociada a la diabetes, cuando le calculo una tasa de filtrado y me da entre 30 y 59, o cuando le calculé el score anterior y tiene más de 5 pero menos de 10. Entonces mi papá es de alto riesgo, mi papá tengo que cuidarlo mucho. Es un ejemplo, jóvenes, para que lo personalicemos de alguna manera y lo comprendamos mejor. Luego ya defino si es moderado, si tiene cualquiera de estas categorías, ya lo defino como moderado, si tiene un score calculado que en la tabla previa arriba de 1, abajo de 5, cuando es hipertenso estadio 2, y cuando tiene cualquier paciente de edad media que tenga factores de riesgo. Ya lo calculo como un riesgo muy bajo y me quedo tranquilo cuando el score calculado previamente es menor a 1, ¿verdad? Esto es muy importante porque en base a esta categoría de riesgo cardiovascular yo voy a decidir a quién le doy una pastilla, a quién le doy 2 pastillas, a quién le doy 3. ¿Por qué, doctor? Veamos. Las guías recomiendan, presten mucha importancia a esto, las guías recomiendan como grupo de inicio para tratamiento antihipertensivo combinación de cualquiera de estas familias. Entonces, un YECA, o un ARA, o un calcio antagonista, o un diurético. Esos son los 4 fármacos que pertenecen a la primera línea de tratamiento de la presión arterial. Un YECA, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, ya vimos en el diagrama, ya vimos en la imagen que les presenté en algún momento, donde actúan los YECA. Entonces, un YECA, que son los que actúan acá, es primera línea de tratamiento. Un ARA, que son los que van a bloquear la unión de la angiotensina 2 a su receptor, es primera línea de tratamiento. Los bloqueadores de los canales de calcio y los diuréticos constituyen los 4 fármacos que forman lo que son la primera línea de tratamiento de la hipertensión arterial. Todos los demás grupos, incluyendo los beta bloqueadores, son considerados de segunda línea. ¿Y dónde van a actuar los beta bloqueadores? Ya vimos que en el sistema nervioso autónomo. Bueno, conociendo cuáles son los fármacos, los 4 de primera línea, conociendo cómo clasificamos la hipertensión arterial y conociendo cuál es el factor de riesgo cardiovascular a 10 años de mi paciente, yo puedo seguir estas pautas de tratamiento. Miren, jóvenes, presión. Entonces, ya vi, mi papá tiene presión, bueno, un paciente con presión arterial normal alta, que ya la definimos, ¿verdad? Solo le pedimos que modifique estilos de vida. Entonces, recuerden que pusimos un ejemplo y donde el papá de alguno de nosotros nos dio como hipertensión
elevada, de acuerdo a la Asociación Americana. Entonces, mira, necesito que cambie ese estilo de vida. A este paciente yo solo le voy a dar tratamiento si le calculé el riesgo cardiovascular y el riesgo cardiovascular me dio muy alto. Es decir, si mi papá está en la categoría esta de tratamiento con un riesgo muy alto porque cumple cualquiera de estos criterios, entonces solo así y así le voy a dar terapia farmacológica. De lo contrario, solo le voy a pedir que modifique sus estilos de vida. Ahora, si ya vimos que nuestro familiar está en estadio 1 de hipertensión, le vamos a pedir, por supuesto, que modifique sus estilos de vida, pero si tiene un riesgo cardiovascular muy alto, le vamos a dar tratamiento médico. Ahora, si no tiene un riesgo cardiovascular muy alto, sino que se encuentra en la categoría de moderado o muy bajo riesgo, yo le puedo pedir a mi paciente que solamente modifique sus estilos de vida y le haga un control a los 3 y a los 6 meses. Si a los 3 y a los 6 meses ya logré la meta de presión, listo, lo logré. Pero si a los 3 y 6 meses no he logrado mi meta de presión, pues ni modo, ahí tengo que darle tratamiento médico. Si mi paciente se clasifica en hipertensión grado 2, definitivo, miren, modificar estilo de vida, como les dije, va para todos, con las medidas no farmacológicas. Pero cuando mi paciente ya está en estadio 2, inmediatamente debo darle tratamiento médico y seguimiento de la presión cada 3 meses. Y no digamos cuando está en hipertensión estadio 3. Entonces, si está normal o no, no hacemos nada. Si está elevada, según la clasificación de la Asociación Americana, entonces, que es esta que tenemos acá, entonces está normal, no hacemos nada. Si está elevada y tiene factor de riesgo cardiovascular muy alto, vamos a dar modificación de estilos de vida y tratamiento médico. De lo contrario, solo modificar el estilo de vida. Si está en categoría 1, con estos valores de presión, si ya vi que le pido que modifique los estilos de vida y si mi riesgo cardiovascular es moderado o leve, no le doy tratamiento, solo le pido que modifique el estilo de vida, lo veo a los 3 o a los 6 meses. Si no ha logrado la meta, señor, tome medicamento, lo necesita. Pero si está en esta categoría y es riesgo alto o muy alto, estilo de vida y de entrada, tratamiento médico. Ahora, en estadio 2 y 3, independientemente del riesgo cardiovascular que tenga, le vamos a dar terapia médica más modificación de los estilos de vida, con el objetivo de medir cada 3 meses los valores de presión arterial. ¿Qué recomienda para iniciar tratamientos de presión arterial? Se recomienda como tratamiento inicial el uso de combinación de 2 fármacos en aquellos pacientes que sean hipertensos de estadio 2 para arriba. Esto es Harrison, señores, pero las guías actuales nos dicen que todo paciente idealmente debemos iniciar con combinación de terapia y se los estoy diciendo basada en hechos. Entonces, ¿basada en qué hechos? Veamos lo que dice las guías con respecto a la terapéutica que debemos utilizar. ¿Okay? Entonces, este es el esquema de tratamiento que vamos a utilizar en un paciente que tiene hipertensión que no es complicada, ¿verdad? Entonces, hipertensión, como dice su nombre, que no es complicada. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Evaluamos mi paciente y hemos decidido ya iniciar terapia médica. Las guías son claras, jóvenes. Iniciar terapia con combinación doble. Miren, ¿cuáles son las preferencias? ¿Cuáles dijimos que eran los 4 fármacos que conformaban el pilar de tratamiento de primera línea? Los YECA, los ARA, los bloqueadores de los canales de calcio y los diuréticos. Estos son los 4 fármacos de primera línea, pero como vamos a hacer una combinación de 2 fármacos nada más, las guías recomiendan que sí o sí lleve un YECA o lleve un ARA. Sí o sí lleve un YECA o un ARA. Y a cualquiera de los dos, le vamos a combinar un bloqueador de canales de calcio o un diurético. Pero nunca vamos a usar un YECA más un ARA juntos. Estos están contraindicados y solo hay casos muy específicos y debe ser el nefrólogo quien dé esta indicación. Pero la evidencia nos dice que hacemos más daño al mezclarlos que beneficio. Entonces, elegimos un YECA o elegimos un ARA y lo combinamos con cualquiera de estos. Lo cité a los 3 meses y no logré la meta de presión arterial. Bueno, entonces a la combinación que ya tenía le agrego la otra opción que tengo de fármaco de primera línea. Si estaba usando un YECA o un ARA más un bloqueador de canales de calcio, entonces ya le agrego el diurético. O si estaba usando un YECA y un ARA más un diurético, le agrego el bloqueador de canal de calcio. Estos son los 4 fármacos de primera línea. Si a pesar de la triple combinación de fármacos yo no he logrado
mantener una presión arterial, esto se define como hipertensión resistente o hipertensión refractaria. ¿De qué está hablando, doctor? ¿Qué es hipertensión resistente o qué es hipertensión refractaria? Ok, es aquella presión arterial donde ya vimos que nuestro paciente se toma de forma adecuada los medicamentos, ya vimos que toma la dosis adecuada y que se apega al tratamiento y que ya estamos utilizando triple combinación de fármacos. Dentro de estos 3 fármacos debe ir un diurético. Entonces, si es un paciente que no logramos bajar de 140 y 90 su presión arterial, que ya está tomando 3 fármacos a dosis plena que tolere, dentro de estos 3 medicamentos va un diurético y ya nos cercioramos de que sí se toma el medicamento, entonces yo lo defino como hipertensión refractaria. ¿Y aquí qué podemos agregar? Podemos agregar otro diurético o espironolactona, que es un antagonista de receptores mineralocorticoides. O sea, lo que hace la espironolactona, jóvenes, es bloquear en el diagrama que habíamos visto, era bloquear aquí lo que es el sistema de renina, del sistema de aldosterona. Ahí es donde actúa la espironolactona, bloqueando ese sistema. Entonces, si ya definimos como hipertensión refractaria, eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, esto es en hipertensión no complicada. Los betabloqueadores habíamos dicho que era segunda opción de tratamiento, pero si mi paciente tiene cardiopatía coronaria o tiene cualquier condición que favorezca el uso de los betabloqueadores como cardiopatía coronaria, arritmia cardíaca, falla cardíaca o embarazada, entonces los betabloqueadores ya pasan a convertirse en primera línea de tratamiento. Entonces, y hago la combinación que yo más desee, pero debo incluir en falla cardíaca, en cardiopatía isquémica coronaria, en arritmia cardíaca y en embarazo, es la única condición donde los betabloqueadores pasan a ser primera línea, como dice acá, miren, como pueden ver acá. Y hay una tercera consideración que son los pacientes con enfermedad renal crónica, donde podemos utilizar un YECA, un ARA, idealmente un bloqueador de canales de calcio y un diurético. Dependiendo de la tasa de filtrado glomerular, vamos a usar un diurético de ASA. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, consideramos beta bloqueadores solamente si tiene falla cardíaca, angina de pecho o una cardiopatía coronaria, fibrilación atrial o una paciente embarazada que planea embarazarse. Ahí es cuando los beta bloqueadores se convierten en primera línea. Entonces, ¿cuál cuadro de estos quiero que ustedes se recuerden por qué es lo que ustedes van a hacer? Miren, tratar la hipertensión no complicada. Los 4 fármacos que son pilares del tratamiento y cómo son las combinaciones que podemos utilizar. Y aparte, cómo definimos una hipertensión resistente o refractaria, ¿verdad? Entonces, habiendo visto cómo vamos a usar los fármacos, pero doctor, ¿y qué fármacos existen? Bueno, veámoslos. Habíamos hablado que podemos utilizar diuréticos. ¿Cuáles son los diuréticos que conocemos? Los diuréticos tiacídicos que actúan, que son la hidroclorotiazida, la clortalidona, el que más conocemos es el diurético de hidroclorotiazida. Estos actúan a nivel del túbulo contorneado distal, aumentando la excreción de sodio, disminuyendo la reabsorción, y el que más vamos a conocer es la hidroclorotiazida. Lo usan con mucha frecuencia y da mucha hiponatremia. Pero ojo, no lo usemos en pacientes diabéticos ni con pacientes con trastorno hidroelectrolítico o con hiperuricemia o gota, porque si tiene una tasa de filtrado menor de 30 hay contraindicación de utilizar hidroclorotiazida y en los diabéticos nos eleva la presión, los niveles de glucosa. Doctor, ¿y qué otra familia de diuréticos tengo? Los diuréticos que actúan en el asa de Henle, como cuál es la furosemida, ¿verdad? Pues la furosemida es un diurético que utilizamos con mucha frecuencia y estos son los 2 diuréticos, hidroclorotiazida y furosemida, que más vamos a utilizar. Entonces, si tenemos que usar un diurético, cualquiera de las 2 opciones son válidas. Si no tiene diabetes ni enfermedad renal, la hidroclorotiazida es una buena opción. Si ya tiene falla renal, tenemos que usar uno de ASA porque la hidroclorotiazida está contraindicada. Tenemos los antagonistas de la aldosterona como la espironolactona y la plerenona, y los que retienen potasio, como vemos ahí, eso lo van a encontrar en su libro. Tenemos los beta bloqueadores, que ya dijimos que solo son primera línea cuando tenemos 4 consideraciones especiales: cardiopatía isquémica, falla cardíaca, paciente embarazado que planea embarazarse y arritmia cardíaca. Entonces, tenemos beta bloqueadores que son cardioselectivos, no selectivos y que son combinadas.
a mi paciente que llegó en emergencia hipertensiva hoy, tuve que utilizar la Betalol, que es intravenoso, está una presentación y ya vamos a ver por qué. Obviamente los efectos adversos de los beta bloqueadores son el asma, induce, como dijimos que los receptores beta 2 producen relajación de la musculatura lisa. Si nosotros bloqueamos el receptor beta 2, vamos a producir broncoconstricción y vamos a dar asma o EPOC o exacerbarlo, ¿verdad? Entonces, de los beta bloqueadores, realmente que para manejo crónico de la hipertensión no usamos ninguno de los que están acá. Utilizamos nebivolol, utilizamos bisoprolol, que son fármacos cardioselectivos, bisoprolol y nebivolol. No los olviden, pero Harrison todavía no ha llegado a la actualización de poner estos fármacos como opción de tratamiento de hipertensión, bisoprolol y nebivolol. Tenemos de la familia de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, captopril, lisinopril y ramipril. El que más utilizamos nosotros y que ustedes van a conocer es enalapril. Estos fármacos hay que tener cuidado en insuficiencia renal aguda, en estenosis de ambas arterias renales, en embarazo y en hiperpotasemia. En el embarazo son teratogénicos. Estos fármacos, como hablamos de que bloquean la enzima convertidora de angiotensina y bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por ende, van a dar un hipoaldosteronismo secundario que se va a manifestar con aumento de los niveles de potasio. Por eso no los podemos combinar, miren, porque los dos dan insuficiencia renal aguda y estenosis de las arterias renales. Si los mezclamos, el daño es peor. La otra familia dijimos que eran los SARA2, antagonistas de receptores de angiotensina 2, los sartán, valsartán, candesartán. Estos dos últimos son los que tienen una amplia evidencia que mejoran la presión arterial. Estos fármacos son caros, jóvenes. Y decíamos que los inhibidores de la renina también es una opción y tenemos el alispireno. Miren, entonces, aquí ya les mencioné cuáles son los YECA, que son primera línea de tratamiento, cuáles son los SARA, que son primera línea de tratamiento, cuáles son los beta bloqueadores, que son segunda línea de tratamiento, cuáles son los diuréticos, que son primera línea de tratamiento, y nos falta un fármaco que es primera línea, que son los de calcio. Antagonistas de calcio, los dihidropiridínicos como el nifedipino y los no dihidropiridínicos que son aquí. ¿Cuáles son los que utilizamos? Los dihidropiridínicos. Nifedipino y uno que con mucha frecuencia van a ver que utilizamos es el amlodipino, 10 miligramos dosis tope y son muy efectivos para bajar presión arterial. De hecho, los bloqueadores de canales de calcio han agarrado auge para tratar las urgencias hipertensivas. O sea, para bajar, cuando necesitamos bajar de forma súbita los valores de presión, los antagonistas de calcio son una buena opción. Este es un cuadro que nos menciona más o menos cuáles son las metas a las que queremos llegar en nuestro paciente. Por ejemplo, si es un paciente diabético, mi meta es una presión arterial por debajo de 130/80. Si es un enfermo renal crónico, igual, debajo de 130/80. Al único que queremos llegar a la mayoría de pacientes los queremos llegar a una meta de por debajo de 130/80. Obviamente, en un paciente joven que yo tengo que evitar con mayor intensidad cualquier complicación adversa, voy a ser mucho más estricto que en un paciente de 85-90 años, donde estas metas de presión arterial probablemente me puedan inducir hipotensión arterial. Entonces, ya vimos las familias, entonces ya sabemos qué familias de YECA existen, ya sabemos qué familias de ARA existen, ya sabemos qué familias de bloqueadores de canales de calcio existen, qué fármacos, y ya sabemos qué diuréticos existen. Asimismo, ya sabemos qué beta bloqueadores existen, ya sabemos que para la hipertensión refractaria vamos a usar espironolactona, que es un antagonista de mineralocorticoides o cualquier otro diurético, ¿verdad? ¿A quiénes les vamos a dar monoterapia? Recuerden que Harrison dice que podemos iniciar con monoterapia en los que tienen menos de 160 de sistólica, pero las guías actuales dicen que utilicemos terapia combinada en cualquier grado de hipertensión, excepto en los que tienen hipertensión grado 1 y que son de bajo riesgo cardiovascular, como ya vimos cómo se calcula, los que tienen una sistólica abajo de 150 o los que son muy ancianos o pacientes frágiles por el riesgo de inducir hipotensión arterial. Bueno, esa es una parte fundamental del tratamiento. Estas son unas consideraciones que debemos tomar. Por ejemplo, si es un paciente con fibrilación auricular, usemos beta bloqueador. Si es una hipertensión arterial resistente, una buena opción es la espironolactona. Si tiene una cardiopatía estable, YECAS o ARAS o beta bloqueador. Ya hablamos de los síndromes coronarios. Si es insuficiencia cardíaca, ya hablamos que los beta bloqueadores se convierten en primera línea y es la única condición
donde los antagonistas de calcio no son primera línea, ¿verdad? En enfermedad renal crónica, los YECA o los ARA son muy buena opción cuando ya es enfermedad renal crónica, o sea, establecida. Y si el paciente se hemodializa, los fármacos para la presión que más cuesta depurar a través de la hemodiálisis son los beta bloqueadores. Por eso son una buena opción en los pacientes dializados. Y por último, jóvenes, vamos a hablar un poquito de lo que es la crisis hipertensiva. Entonces, ya vimos hipertensión primaria y secundaria, ahora vamos a hablar de crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva se denomina en emergencia hipertensiva, urgencia hipertensiva y las falsas crisis hipertensivas. ¿Cuál es la diferencia y lo que más interesa que quede claro? La diferencia entre lo que es una emergencia y una urgencia hipertensiva. Emergencia es aquella que tiene afectación, que tiene un valor de presión arterial que cumple el criterio de crisis hipertensiva, es decir, una presión arterial sistólica que esté arriba de 180 y una diastólica arriba de 110. Entonces, doctor, ¿cuál es el valor de presión para considerar una crisis hipertensiva? Arriba de 180 de sistólica y 110 de diastólica. Entonces, arriba 180 de sistólica y 110 de diastólica ya cumple el criterio de lo que es una crisis hipertensiva. Ahora, doctor, ya sé que tengo una crisis hipertensiva, pero ¿qué tengo? ¿Tengo una emergencia hipertensiva o una urgencia hipertensiva? Si usted tiene afectación de órgano diana, sistema nervioso central con un derrame cerebral, se infartó, hizo edema agudo de pulmón, hizo falla renal aguda, que usted tiene una emergencia hipertensiva. Entonces, ¿cómo defino emergencia hipertensiva? Fácilmente. Aquel paciente que tiene valores de presión de crisis hipertensiva sumado a que tiene afectación de un órgano, producto de la elevación de la presión. Pero entonces, ¿qué es urgencia, doctor? Urgencia es nada más el que cumple con la definición de presiones en valores de crisis hipertensiva, pero sin afectación de ningún órgano diana. Entonces, aquel paciente que me llega en 220, 150 de presión arterial y con un órgano diana afectado, tengo una emergencia hipertensiva, doctor. Doctor, o el otro caso, doctor, fíjese que tengo a mi paciente con 220, 160 de presión arterial, pero ningún órgano diana afectado. Entonces, usted tiene una urgencia hipertensiva. ¿Cuáles son las emergencias hipertensivas? Bueno, un evento neurológicas, un evento cerebrovascular isquémico, un hemorrágico o una encefalopatía hipertensiva. Lo mismo las cardíacas, un infarto, una falla cardíaca aguda. Vasculares, una disección aórtica, las presiones son muy altas a nivel de la aorta y revientan el vaso aórtico. Es una complicación vascular. La falla renal aguda asociada a crisis hipertensiva son pacientes que se muestran con falla renal aguda rápidamente progresiva y hematuria, ¿verdad? Con valores de presión de crisis. Y tenemos también emergencias hipertensivas que son producto de lo que es hiperactividad simpática, es decir, tienen daño a órgano blanco, pero están asociadas a cierta acción, como por ejemplo, cuando ustedes tienen, recuerden que hablábamos de que el sistema nervioso autónomo tiene receptores. Si hay una descarga de catecolaminas muy frecuente, va saturando los receptores. Lo mismo pasa si ustedes bloquean la unión, dan un fármaco para bloquear los receptores de catecolaminas, se van liberando muchos receptores. Quitan el fármaco ustedes y estos receptores se hacen sensibles, va a haber una descarga severa de unión de catecolaminas a receptores y le va a dar una crisis hipertensiva muy severa al paciente. Entonces hay que tener cuidado con esto. Agentes simpáticos miméticos, estos pacientes que les gusta tomar antialérgicos, que tienen fenilefrina, que tienen epinefrina, ojo con la Tapsin gripe para pacientes hipertensos, ojo con los jarabes para la tos para pacientes hipertensos, porque tienen fármacos liberadores de catecolaminas y pueden dar crisis simpáticos miméticas. Tumores, ¿verdad? Como los feocromocitomas o las disociaciones autonómicas como el Guillain-Barré que hablaba. Hay emergencias hipertensivas jóvenes asociadas al embarazo, la preeclampsia, la eclampsia y el síndrome de Hell. Doctor, ¿y por qué necesito saber cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia? En la urgencia, el tratamiento de los pacientes es con antihipertensivos orales y el paciente no se necesita hospitalizar en cuidado crítico y a veces ni siquiera hospitalizar, a diferencia de la emergencia, que tenemos que salvar el órgano diana que esté afectado. Si es una emergencia, debemos reducir la presión arterial en 20 a 25% en la primera hora y un 5 a 15% en las próximas 23 horas.
¿Y cómo logramos bajar este 20 a 25 en la primera hora? Solamente a través de fármacos intravenosos. Entonces, ahí radica la principal diferencia, que la urgencia hipertensiva la vamos a tratar con fármacos orales, como dice acá, hipertensivos orales, mientras que la emergencia solo la vamos a poder tratar con fármacos intravenosos porque tenemos que lograr estas metas. Miren, entonces esa es la diferencia, por eso les debemos de saber clasificar bien y obviamente aparte porque en emergencia hay un órgano que está sufriendo mucho. Este es un diagrama nada más para recordar lo que acabamos de hablar. Urgencia, pues se va a casa con terapia oral, como dice ahí, agentes orales. Emergencia, admitir a intensivo, iniciar tratamiento intravenoso. Miren inmediatamente. Entonces las dos diferencias entre ambas. Dijimos que en la emergencia hipertensiva debemos bajar 20 a 25% de presión arterial en la primera hora. Hay una excepción, que es la disección aórtica. Cuando ustedes tengan una emergencia hipertensiva y sea disección aórtica, inmediatamente tienen que bajar a menos de 100 a 120 los valores de presión en 20 minutos. Hay que tomarlo en cuenta también. Si tenemos un evento vascular isquémico y queremos trombolizar, tenemos que bajar sí o sí por debajo de 185/100 la presión arterial. Y si mi paciente fue un evento cerebrovascular hemorrágico, como el paciente que les digo que me llegó en la mañana, yo tengo que la presión arterial media la tengo que bajar a valores entre 90 y 110. Este paciente me llegó sangrando, me llegó alterado el estado de alerta, logré hacerle una tomografía, en la tomografía vi que tenía una hemorragia cerebral, ya supe yo que era una crisis hipertensiva con daño a órgano blanco, por lo que la categoricé como una emergencia hipertensiva e inmediatamente traté de bajar la presión con la betalol, como les explicaba, por la vena, ¿verdad? Estos son los tratamientos que existen, solo conózcanlos, existen los nitratos, dentro de los que está el nitroprusiato de sodio, vasodilatador arterial y venoso, y está la nitroglicerina también. Los dos los tenemos en el Roosevelt. La dosis, pues solo conozcan, pero conozcan esos dos fármacos. Calcio antagonistas intravenosos, no disponemos de ninguno en el Roosevelt, pero son los que existen, el clevedipino y el nicardipino. Y beta bloqueadores tenemos en el Roosevelt la betalol, de mucha ayuda, señores. Estos son otros de los que existen. Ojo con el enalaprilato y la hidralazina, que también existen, pero hay que tener cuidado porque con esto las variaciones de presión arterial no sabemos cómo va a reaccionar el paciente. Se nos puede ir muy abajo la presión y de perjudicar al paciente o no nos puede bajar nada. Entonces, tengamos cuidado con cuáles utilizamos. Y esta tabla es parte de lo que está en Harrison también, que les dice cuáles son los fármacos que debemos utilizar en un respectivo síndrome de un evento clínico específico. Por ejemplo, yo tuve un evento cerebrovascular hemorrágico. ¿Cuáles son los medicamentos de opción? Los beta bloqueadores como el abetalol y el esmolol y los calcio antagonistas, ¿sí ve? Pero de estos 4 que hay acá, yo solo tengo uno, que es el abetalol. Por eso usé el abetalol. Pero si mi paciente me hubiese llegado con una emergencia hipertensiva en falla cardíaca, yo hubiese podido usar nitroglicerina o nitroprusiato, que los tengo en la emergencia. Pues por eso es este cuadro, porque de acuerdo a la patología que el paciente esté presentando, va a ser el tratamiento de elección que vamos a utilizar. No pretendo que lo conozcan, que se lo sepan, pero sí pretendo que lo conozcan y que sepan que existen especificaciones precisas. Mi deber como médico internista es conocerlas, por supuesto. Ustedes como médicos generales es conocer que existen diferentes fármacos para diferentes patologías.